por la palabra de Hechos, que es la que compartimos cada semana. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo la última parte del capítulo 5, los versículos 33 hasta el 42. Así que los vamos a leer de manera alternativa. Dice lo siguiente: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer una oración primeramente. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos das este día. Ayúdanos a poder comprender una vez más cuál es el mensaje que nos das, para que nosotros también pongamos nuestra lucha espiritual en aplicar esta palabra en nuestra vida y también podamos disfrutar de tus bendiciones. Señor, utiliza nuestras vidas para glorificar tu nombre, para extender tu reino. Te pedimos que nos guíes durante este tiempo en el que escucharemos el mensaje, desde el principio y hasta el final. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 41. Lo vamos a leer todos juntos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos. A partir de la sanidad de Pedro y Juan a un mendigo cojo, se desató una incesante persecución contra la iglesia. Los líderes religiosos, molestos por la influencia y las enseñanzas de los apóstoles, los arrestaron en más de una ocasión, como venimos viendo en las semanas anteriores. Pero la tensión y las represalias iban en aumento. Cuando la popularidad de los apóstoles trascendió los límites de Jerusalén, los saduceos explotaron de envidia e hicieron arrestar a los 12. De esta forma pretendían detener el avance del Evangelio. Sin embargo, como vimos la semana pasada, un ángel enviado por Dios los sacó de la cárcel sin que nadie se percatase y les ordenó ir nuevamente al templo a predicar. Finalmente, espantados por no hallarlos en la prisión donde los habían dejado, los líderes religiosos hicieron traer a los apóstoles que estaban predicando libremente en el templo. El trato se volvería aún más hostil. Aún así, en ese momento de gran nerviosismo, aquellos 12 valientes recibirían la ayuda de uno de los fariseos más distinguidos de la época. Dios no abandona a sus siervos en las peores crisis. Dios no abandona a sus siervos en las peores crisis. Él siempre interviene con su inigualable poder. El valor y la obediencia de los apóstoles los condujo a una condición muy dura, pero asimismo los llevó a experimentar el mayor de los gozos, el gozo del Señor. Un gozo inentendible para los incrédulos, pero inigualable y sin fin. Nuestro Señor hoy también quiere darnos ese gozo como fruto de nuestra obediencia y esperanza en Él. Que en este día, a pesar de cualquier circunstancia externa, también nosotros podamos disfrutar
de la poderosa presencia de nuestro Padre Celestial, que también nosotros podamos mantenernos gozosos más allá de cualquier condición. Amén. Al comparecer ante el concilio, el sumo sacerdote había increpado a los apóstoles diciéndoles: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Pedro y el resto de los 12 respondieron con un eufórico discurso. No dudaron en defender su ministerio. Reafirmaron sus intenciones de obedecer a Dios antes que a los hombres y dieron testimonio de Jesús como príncipe y salvador. Además, se mantuvieron firmes en su postura de que los judíos eran responsables de dar muerte a Jesús, el Hijo amado, a quien Dios resucitó. Claramente esto no les cayó nada bien a los oyentes. Por eso, desencajados por la respuesta, sus oponentes hervían de odio. El relato señala que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Dicho en palabras más crudas, los miembros del concilio estaban encolerizados y querían cortar en pedazos a los apóstoles. Ya estaban listos por abalanzarse sobre ellos, estaban listos para lincharlos, cuando uno de los integrantes del Sanedrín tomó la palabra y calmó las aguas. Lucas nos dice que entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Distinto a los saduceos que se negaban a creer en expresiones sobrenaturales como los milagros, la presencia de ángeles y la resurrección, los fariseos aceptaban estas manifestaciones divinas. Tal vez por esto Dios usó a Gamaliel, un reconocido fariseo, para proteger a los 12. Si bien los fariseos representaban una minoría en el concilio, Gamaliel era un maestro altamente respetado por su innegable sabiduría. Por eso, él pudo intervenir y controlar la situación con autoridad. Ante todo, hizo salir a los apóstoles y buscó poner paños fríos al asunto. Después tomó la palabra y esbozó una declaración muy convincente, dando una advertencia, citando ejemplos del pasado y brindando una conclusión en base a la palabra de Dios. Primeramente, Gamaliel llevó a los miembros del concilio a la reflexión, alejándolos de una reacción violenta, producto de su emoción temporal. Para esto les recordó que ellos representaban a los hombres más respetables del pueblo de Dios, los hombres más respetables del pueblo de Dios. Les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Además, Gamaliel describió 2 acontecimientos del pasado que ilustrarían sus conclusiones. Les dijo: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero ahora bien, ¿quiénes eran Teudas y Judas el Galileo? Hasta donde sabemos, Teudas había sido un líder hebreo con varios seguidores en tiempos del dominio romano. Él le había prometido a quienes le seguían que les traería una gran liberación como Josué en el pasado. Para esto se hacía llamar el profeta y aseguraba que abriría las aguas del Jordán para que lo cruzasen en seco hacia la conquista. Muchos le creyeron, reunieron sus bienes y emprendieron la marcha hacia el cruce victorioso del río. Pero el gobernador romano se enteró de esta movilización y envió sus tropas a interceptarlos.
Antes que llegasen al Jordán, los soldados mataron a una gran cantidad de seguidores y dispersaron al resto. Luego apresaron a Teudas y le cortaron la cabeza. Así fue exterminado un grupo que iba detrás de un falso maestro. Por otro lado, se dice que Judas el Galileo había sido un revolucionario de su época. Él agrupó a un número considerable de personas con quienes se rehusaba a pagar el tributo romano. Algunos lo consideran el fundador de los Zelotes, una logia secreta que se reunía para planear cómo alzarse contra Roma, dar muerte a los invasores y recuperar la independencia de la nación. Este Judas pretendía ser reconocido como un gran caudillo o libertador o salvador, pero muchos lo calificaban de impostor por prometer milagros que nunca concretaba. Finalmente, a su muerte, sus seguidores tomaron cada uno su rumbo. Tanto Teudas como Judas el Galileo tenían algo en común. Ellos habían pretendido ser reconocidos como grandes libertadores, autoproclamándose héroes nacionales, con aires de mesías ficticios, y reuniendo a las masas detrás de sus falsas enseñanzas. Sin embargo, cuando murieron, sus movimientos fueron disueltos y sus seguidores se dispersaron. Estas dos experiencias históricas debían servir de ejemplo para los miembros del concilio ante la obstinación de los seguidores del Nazareno. A la luz de la evidencia pasada, Gamaliel concluyó sus palabras diciendo: «Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Gamaliel acertó con su pertinente consejo ante las reacciones emocionales de sus compañeros del concilio. Él tenía razón en cuanto a que los impulsos de la ira producen problemas irreparables. Los miembros del Sanedrín estuvieron a punto de lanzarse contra los apóstoles sin poder controlar su furor. Esto hubiera sido altamente nocivo para todos. Proverbios nos dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En los tiempos acelerados y tensos en los que vivimos, muchos tienen enormes problemas para manejar la ira. Y al hablar de la ira, no me refiero a esa ira que es producto de la indignación por ver una injusticia o una agresión contra la verdad o contra la vida. Me refiero a la ira descontrolada cuando nos sentimos atacados y dejamos que el enojo explote, provocando un daño externo y extremo que se replica y se extiende. Esa ira que es origen de varios de los conflictos que enfrentamos a diario por la efervescencia de los enojos o las irritaciones espontáneas. A causa de una respuesta desagradable, por una situación adversa, por la frustración, por el orgullo herido, porque no nos gusta que nos contradigan, nos desprecien, o porque los otros no se comportan como hubiésemos esperado. La ira se encuentra presente en todo ámbito social. Si nos queda alguna duda, observemos cómo reacciona la gente en las calles. Los conductores, los ciclistas, motociclistas, peatones. Una vez un colectivero me cruzó el colectivo en la calle mientras manejaba y me hizo casi subirme a la vereda. Me arrinconó contra el cordón. Como lo agarró el semáforo, me saqué el cinturón, bajé del auto y le empecé a golpear el vidrio, diciéndole: ¿te das cuenta de lo que hiciste? Te voy a denunciar. Y no sabía más qué hacer, así que volví al auto, me puse el cinturón y bueno,
Pero hay algo que no puedo olvidarme, y es que estaba con mi esposa y mi hijo en la parte de atrás. Y mi esposa me dijo, ¿te das cuenta que sos pastor? No pude contestar nada. Así como la envidia, la ira es sumamente destructiva. Provoca heridas profundas, destruyendo la comunicación y las relaciones. Despierta la violencia y la venganza desenfrenada. Alimenta las agresiones y atenta contra la vida propia y la de los demás. Arranca el gozo y la paz de nuestros corazones. Devasta nuestra salud. Claramente, la ira no es una reacción acorde a un hijo de Dios. Por eso Santiago nos amonesta diciéndonos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si dejas que la ira domine tus acciones, vas a hacerle daño a mucha gente, especialmente a la gente que más amás y que te ama. Y vas camino a tu propia destrucción. Y sobre todo estás enfrentándote al Señor, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Cada vez que reaccionamos con ira contra nuestro prójimo, lo estamos matando en nuestro corazón. Jesús nos dice, ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara sería castigado. Pero yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado. Y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. Es fácil para nosotros indignarnos ante la actitud de los saduceos que querían despedazar a los apóstoles. Pero honestamente, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros en su lugar? Por otro lado, Gamaliel tenía razón en cuanto a sus conclusiones respecto a la desaparición o la continuidad de la iglesia. Él afirmó que si aquel movimiento que inició Jesús y que ahora difundían sus discípulos era una cuestión de ideologías humanas, se desvanecería, como sucedió con otros grupos sectarios. Pero si esta obra provenía de Dios, toda lucha contra ellos sería inútil y el concilio se proclamaría enemigo del Señor. Por lo tanto, ante la acción de los cristianos, lo más sabio sería apartarse y dejarlos. Dios se encargaría de manifestar la verdad. Moisés le dijo al pueblo de Israel, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Así que las Escrituras nos enseñan que Dios confirma a sus verdaderos siervos y expone la falsedad de los que son movidos por su orgullo. Esto fue lo que Gamaliel refirió en sus palabras. Por lo tanto, la mejor decisión era dar lugar a la intervención divina y no a un juicio emocional. Con sus palabras, este fariseo aplacó los ánimos y condujo a los integrantes del Sanedrín a una conclusión acertada. Sin embargo, contrario a lo que esperaban, lo dicho por Gamaliel terminó por avalar y validar al cristianismo como una obra aprobada por el Señor, ya que la iglesia no se disolvió ni desapareció con el tiempo. Aún hoy sigue en pie. Por otro lado, aquel consejo de Gamaliel deslegitimó la oposición de los judíos, porque sus persecuciones evidenciaban su rebeldía deliberada contra Dios. De esta forma, manteniéndose detrás de escena, Dios protegió a sus servidores, primero por medio de un ángel y ahora por un fariseo, dos aliados inesperados. El Señor también nos protege de formas inimaginables en medio de cualquier adversidad. Esto no es siempre
fácil de reconocer, especialmente cuando estamos pasando por tiempos de dificultad. Pero efectivamente es así. Nuestro Padre Celestial jamás nos abandona. Él está a nuestro lado en cada crisis que atravesamos y está listo a socorrernos. Es por eso que, confiando en su amor y en su poder, podemos confesar junto al salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuáles son las adversidades que estás afrontando? ¿Qué es lo que trata de obstruir la obra de Dios, la obra que Dios te encomendó? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué te paraliza? Satanás siempre tratará de detener la expansión del Evangelio y destruir a los hijos de Dios. Pero nuestro Señor nos custodia entre sus brazos de amor. Así que no debemos temer. No debemos sucumbir aún en medio de la más dura tormenta. Nuestro amoroso Padre Celestial no dejará de cuidarnos. Sus ojos están permanentemente sobre nosotros. Desde un silencioso anonimato, a veces utiliza lo sobrenatural para protegernos. Otras veces se vale aún de los incrédulos para cuidarnos y cumplir su voluntad. Por eso, con la mirada fija en el Señor, venzamos todo temor y preocupación. Más allá de cualquier oposición, no dejemos de cumplir nuestra misión de ser testigos a pesar de la hostilidad exterior. No caigamos arrastrados por la ira y por las emociones temporales. Nuestro Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Los miembros del concilio aceptaron el consejo de Gamaliel y decidieron liberar a los apóstoles. Pero antes de hacer esto, los castigaron y amenazaron. Lucas nos dice que ellos, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. A fin de amedrentarlos y corregirlos, los 12 recibieron los duros 39 azotes con varas que se aplicaban a los rebeldes como advertencia. Fueron flagelados hasta sangrar para que ya no continuasen hablando en el nombre de Jesús. Aún así, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Se sintieron temblorosos o asustados? ¿Se quedaron callados? Los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Encima no dejaban de anunciar a Jesús. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Irracionalmente, antes que estar aterrados o deprimidos, los apóstoles estaban felices. Pero ni siquiera estaban felices por ser liberados. Estaban gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir los golpes y la vergüenza pública. Porque consideraban que era un honor, un gran privilegio poder padecer por causa de Jesús. ¿Pero acaso habían perdido la razón? ¿Estaban locos? Claro que no. Ellos entendían que la obra de Dios estaba viva y en progreso. Se sentían auténticos continuadores de aquel que padeció injustamente para nuestra salvación. Por eso se mantenían gozosos en la adversidad. Pablo también sentía lo mismo. Por eso él proclamó: por amor a Cristo me gozo
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podríamos nosotros hacer esta misma confesión? ¿Estaríamos felices de sufrir por el nombre de Jesús? Cuando pasamos por situaciones dolorosas, cuando somos malentendidos o acusados injustamente, burlados o marginados por nuestra fe, no siempre es sencillo sentirnos gozosos. Si nos miramos a nosotros mismos y a la circunstancia, jamás podríamos sentirnos felices. Pero cuando pensamos en nuestro Señor, cuando pensamos en nuestro Salvador Jesús y en sus promesas, podemos revestirnos de un gozo inquebrantable. Nuestro Señor nos asegura: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todas las personas quieren ser felices, ¿no es así? ¿Quieren ustedes ser felices? Parece que pocos. Todas las personas quieren ser felices, pero la felicidad a la que aspiran muchos se apoya en las alegrías, premios o diversiones temporales del mundo. Ese mismo mundo que nos maltrata, nos lastima y nos arranca lágrimas de dolor. Qué contradictorio. Pero Dios nos ofrece un gozo que no depende de las circunstancias terrenales. Es el gozo imperecedero que viene de hallar la salvación de Jesús y de disfrutar su continua compañía. El gozo de poder vivir para servirle. El gozo de tener la certeza de una recompensa eterna asignada para nosotros, no en la tierra, sino en los cielos. Por eso es que, como el profeta Habacuc, aún en los tiempos más difíciles, en los tiempos de mayor necesidad, podemos confesar: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Pablo le dijo a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero aún estando él encarcelado, exhortó a los hermanos diciéndoles: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este mismo Pablo es quien exclamó con enorme alegría: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que nada te robe o te distraiga del gozo perfecto que no viene de ganar las cosas del mundo, ni de los placeres, ni de las diversiones temporales, ni de las relaciones, ni de las superaciones personales, ni de los títulos o trofeos. Nuestro gozo viene de sabernos amados por nuestro Dios, quien nos otorgó la gracia de la salvación en Cristo. Nuestro gozo viene de nuestra esperanza inalterable de un galardón eterno en los cielos. Nuestro gozo viene de vivir para la gloria de Dios. Por más que debamos atravesar por adversidades, dificultades o tribulaciones, nuestro gozo viene del Señor. Amén.
¿Las cosas no te salen como hubieras querido? ¿Las cosas no te salen como hubieras querido? No te enredes en la ira o la frustración. No te olvides que en el Señor tenemos victoria y felicidad perfecta más allá de cualquier circunstancia. Nuestro amoroso Padre Celestial está atento a nosotros. Él nos protege con su interminable amor. Así que vivamos gozosos en Cristo, gozosos en los tiempos favorables, pero también gozosos en la adversidad. Recordemos que ya somos vencedores en Jesús. Así que nuestra felicidad no depende de las ganancias del mundo. Nuestra felicidad no depende de las ganancias del mundo. Nuestro gozo viene del Señor. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra en esta mañana y tú nos ayudas a buscar el gozo verdadero que no está en este mundo, sino que es el que proviene de ti. Hoy nosotros rebosamos de alegría por la salvación que nos has dado en Jesús, por haber entregado nuestro corazón a Él, por haber recibido de tu parte una misión gloriosa de vivir como tus testigos. Hoy nos gozamos de poder servirte y nos gozamos también de una esperanza eterna que tú nos prometes en los cielos. Nos gozamos de formar una comunidad de fe en la cual sentimos tu amor a través del amor de nuestros hermanos. Nos gozamos a pesar de la adversidad, porque sabemos que tú estás siempre a nuestro lado y nos conduces. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos llevar una vida que refleje este gozo ante el mundo y no una vida amargada, y no una vida en la frustración, y no una vida cargada de ira, no una vida cargada del enfado, porque las cuestiones del mundo no son como nosotros esperásemos. Señor, ayúdanos a vivir gozosos, porque al gozo tú nos has llamado, a ser gozosos nos has llamado. Muchas gracias, Señor, por nuestra esperanza en ti, por la salvación en Jesús y por la misión que nos has otorgado. Pedimos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.